Hola y Dios bendiga. Bienvenidos a Cristo Blog. Hoy vamos a tratar este tema, que no lo habíamos tratado antes. Vamos a hablar sobre el libro y el juicio. Y en realidad lo que vamos a hablar es sobre ese concepto que existe por ahí de lo que sería el libro de la vida y lo que sería el juicio, y que en alguna denominación le llaman el juicio investigador. Vamos a ver sobre esto, la idea del juicio investigador, la idea del libro de la vida y similares. Pero primero vamos a hablar sobre esto. Vamos a hablar sobre el futuro y la percepción del futuro. Y para ello vamos a hablar específicamente de Jesús. Vamos a leer en Mateo 26, 31 al 35, que dice: Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. ¿Por qué estoy retocando esto aquí? La razón es porque está hablando en futuro. Le dice: todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche. Es decir, Jesús les está diciendo algo que va a pasar con ellos durante la noche de ese mismo día. O sea, un poquito más en el futuro. Y les dice que se van a escandalizar de él. Con eso se refiere a que le van realmente a abandonar y serán dispersados. Es decir, le van a dejar solo. Y dice, citando profecía, dice: porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Luego les dice: pero después que haya resucitado, les dice Jesús, iré delante de vosotros a Galilea. O sea, le está diciendo que ellos se van a escandalizar de él, lo van a dejar, pero después que él resucite, o sea, que le está anunciando que él va a resucitar, que él va a ir delante de quienes, de ellos mismos, los mismos que se escandalizaron de él, es decir, los mismos que fueron dispersados, los mismos que le dejaron. Entonces, respondiendo Pedro a esto que dijo Jesús, es decir, Pedro está respondiendo porque dice: ¿cómo así que te vamos a abandonar? Nosotros somos de tu equipo, nosotros somos de tu team. Y Pedro le dice: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Es decir, lo que está queriendo decir es que él no lo va a abandonar, que no lo va a dejar. Jesús le dijo entonces a Pedro: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Jesús está anunciando el pecado de Pedro de negar a Jesús 3 veces. Le está diciendo: tú esta noche no solamente te vas a escandalizar, sino que me vas a negar 3 veces. Y sabemos que allí, cuando le negó, mintió y también maldijo. Entonces Jesús le está anunciando esto, pero recordemos que antes también le ha dicho que después que él resucite, él, él va a ir delante de ellos a Galilea, es decir, ellos lo van a seguir nuevamente. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Entonces Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos ellos dijeron: aunque no sea necesario morir, no te negaremos. Lo cierto es que todos se escandalizaron y que todos le abandonaron. Jesús se los está anunciando. Y vuelvo y repito, al mismo tiempo que se los anuncia, les anuncia cómo nuevamente ellos le van a seguir, porque él va a ir delante de ellos nuevamente a Galilea. Es decir, que Jesús le anuncia cómo van a fallar y le anuncia también cómo van a ser reintegrados, cómo van a volver, cómo él no les va a condenar por ellos, sino que los va a volver a recoger a todos, los va a volver a unir y va a ir delante de ellos. Pero lo que quiero recalcar aquí es que Jesús está anunciando el futuro. Jesús está diciendo lo que va a pasar. Y está diciendo lo que va a pasar, cosas malas, fallas, y también está anunciando cómo él va a recoger a aquellos que fallaron. Bien, el corazón del hombre. Leemos en Juan 2, 23 al 25 y dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, en el nombre de Jesús, viendo las señales que él hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Es decir, Jesús, aunque muchos comenzaron a seguirlo, él no se fiaba de ellos, pero no es que no se fiaba como lo haríamos tú y yo, sino que él conocía lo que había en el corazón del hombre. Él sabía quién era quién exactamente. Como vimos en el versículo pasado, en la cita pasada,
Él sabía quiénes iban a cometer cuáles pecados, cuándo lo iban a cometer y qué iba a pasar después, pero también conocía sus corazones. Es decir, Jesús conoce el estado actual de tu corazón. Jesús conoce, a él no se le puede ocultar nada, a él no le podemos engañar, porque él mismo es Dios, él todo lo sabe, es omnipaciente, omnisapiente, por lo tanto, no le podemos confundir. Él está claro de cada quien, él sabe quién es quién en cada momento. Siempre lo sabe, siempre lo supo y siempre lo sabrá. Conoce las intenciones de nuestra mente y de nuestro corazón. Bien, dice también en Juan 1, 47 al 51, leemos y dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita. Ese fue el juicio que Jesús hizo de él, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y es lo mismo, Jesús ya conocía el corazón de Natanael, conocía su ubicación, o sea, no solamente que conoce tu corazón, sino que sabe lo que tú haces, lo que has hecho y lo que harás. Todo él lo conoce, todo está en su mente, porque el Espíritu todo lo discierne. Dice en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, habla aquí de la palabra de Dios, está hablando de quien él, aquel que es la palabra, aquel que es el verbo, está hablando también de Cristo. El Espíritu de Dios es capaz de discernir todos los pensamientos de nosotros, todo lo que hay en nuestro corazón, todo lo que hay en nuestra mente, incluso lo que nosotros no sabemos, porque es todo. Nosotros mismos no nos conocemos al 100%, pero Jesús sí nos conoce. Conoce nuestro pasado, nuestro futuro, nuestro presente y en qué situación estamos. A ver, vamos a recapitular todo esto. Jesús sabe los pensamientos e intenciones que tenemos, todo el tiempo lo sabe. Jesús sabe que todos nosotros somos hallados culpables. Él lo sabe perfectamente y sabe en qué somos culpables y de qué manera, con todo lujo de detalle, más allá incluso del que nosotros podamos discernir. Entonces Jesús sabe en qué nosotros vamos a pecar en el futuro, sabe cuáles son los pecados que vamos a cometer en el futuro. Él lo sabe ya también, ya él los conoce. Jesús, aún así sabiendo cuáles que somos culpables, sabiendo las intenciones de nuestro corazón, sabiendo las cosas en las que vamos a fallar en el futuro, aún así Jesús pone de su carne y de su sangre para todos los pecadores, es decir, para todos nosotros que somos pecadores y que volveremos, mientras tengamos vida en este mundo, volveremos a cometer pecado, que tenemos intenciones del corazón que no siempre son las mejores. Eso todo es, Él lo sabe. Y por esa persona, yo, por mí, por ti y por todos, él pone su carne y su sangre para que todos procedan al arrepentimiento. Pero es que hay un punto aquí, y es que también él sabe que todos van a proceder al arrepentimiento. Es decir, cuando Jesús pone su carne y su sangre por todos, es porque él sabe que todos eventualmente van a llegar a conocerle, y cuando le conozcan van a arrepentirse. Siempre vuelvo y repito, las personas que no van a Jesús, que no le siguen, es porque no le conocen simplemente. No quiero decir, y repito, como he dicho en otras ocasiones, que no hayan escuchado hablar de Jesús, es que no saben quién es Él, no saben que este Jesús está dispuesto a recibirlos en cualquier situación en la que se encuentren, que no saben que Jesús les perdona todos sus pecados independientemente, incluso aunque no lo hayan pedido, aunque no lo hayan solicitado, ya Jesús perdonó tus pecados. No saben cuán grande es el amor de Dios, no saben, y por eso no le siguen. Cuando lo sepan, le van a seguir. No hay ninguna razón por la cual no seguir a Jesús si llegas a saber quién es realmente Jesús. Entonces, ese Jesús, ese Dios, ha puesto su carne y su sangre para redimir, para liberar de este cuerpo de pecado en la resurrección a todos, a todos. ¿Por qué? Porque Él sabe que necesita hacer eso por todos, porque todos van a proceder al arrepentimiento. Entonces, ya Jesús juzgó al mundo. O sea, si hablamos de juicio, ya el juicio fue dado.
Jesús juzgó al mundo en la cruz, y el juicio de Jesús siempre es el mismo. El juicio de Jesús siempre es declararte inocente. ¿Por qué? Porque eres pecador y te declara inocente en sí mismo. Es decir, Él se pone en tu lugar y te juzga como a sí mismo. Y como te juzga como a sí mismo, te declara inocente. Lo mismo que Él nos dice a nosotros cuando nos dice que nos amemos los unos a los otros y hagamos por los demás como si fuera a nosotros mismos. Y nos dice que cuando juzgamos a las demás, nos juzgamos a nosotros mismos. Y cuando condenamos, nos condenamos a nosotros mismos. Esa es la misma lógica que Él usa. Y cuando Él nos juzga a nosotros, a todos los seres humanos, Él nos juzga como a sí mismo. Y Él a todos nos encuentra inocentes. Por eso Jesús en la cruz dice, como dice aquí en Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús allí en la cruz juzgó al mundo, a toda la humanidad de todas las épocas y de todos los tiempos, y a toda la humanidad la encontró inocente, que no saben lo que hacen. Pecan, pero son como pequeños niños que andan tropezándose, no saben lo que hacen. Ese es el juicio de Jesús. Ese es lo que llamamos el justo juicio. El justo juicio es que Jesús te considera inocente a pesar de saber que eres pecador, que has pecado, que pecarás mientras tengas vida en este mundo, pero Él ha dado la solución final, la salvación al mundo, el perdón de todos los pecados y el traspaso en la resurrección a un nuevo cuerpo sin ataduras con el pecado que no nos esté llevando constantemente y otra vez a pecar. Esa es la solución final de Jesús. Ya Él lo sabe, ya Él lo ve, ya Él lo puede saborear. Y los que creen, según se acercan a este entendimiento, también pueden irlo saboreando. Hemos sido salvos ya. Así como Jesús sabe que sus discípulos le van a abandonar, que le van a negar, que le van a traicionar, pero también sabe que después van a ir detrás de él. Asimismo, él sabe que aún esa persona que tú conoces, que todavía no conoce a Jesús, que todavía no le sigue, Jesús sabe que él le va a conocer, que le va a seguir y que va a ser por él redimido y que él le va a dar vida eterna. Ese es el punto. Ya Jesús conoce todas estas cosas. Entonces, vamos a ver ahora el concepto del juicio ante el trono blanco, el juicio, en el cual mayormente se apoya esta doctrina del juicio investigador, la idea del juicio investigador. Esto está en Apocalipsis 20, 11 al 15. Allí hay varios elementos entre los cuales se encuentra un libro que se dice que es el libro de la vida. Se encuentra uno que está sentado en un trono, ¿verdad? Que sería el que juzgaría. Y en el libro que es abierto, son traídos los libros, y en el libro que es abierto, según la visión, se encuentran las personas que unos van a ser echados en el lago de fuego y otros van a ir para la vida, ¿verdad? Bueno, la pregunta es, ¿para qué necesita Dios un libro? Esta idea, señores, es algo simbólico. Todo esto es un simbolismo. Y yo entiendo que son de cosas que ya sucedieron. Como acabo de decir, el juicio se dio allí en la cruz. Ya el juicio sucedió en la cruz. El juicio es que Jesús juzgó. Entonces, ¿cuántos libros necesita Jesús para juzgar? Si Jesús conoce todos los corazones, todos los pensamientos, conoce el pasado, el presente y el futuro. Dios no necesita libros. Los libros son una invención del humano, del ser humano, de nosotros, debido a nuestras limitaciones. Nosotros tenemos grandes limitaciones de saber, de conocer en este mundo. Dice Jesús y dice Pablo también que nosotros llegaremos a conocerle. Jesús dice que Él nos tomará para que donde Él está, nosotros también estemos. Dice, os tomaré a mí mismo. Ese es el concepto que usa Pablo para luego decir que nosotros le conoceremos como Él nos ha conocido. Me parece que también lo usa Juan y también usa Pedro, conceptos similares. Lo que pasa es que sí llegaremos a conocerle, pero en este momento no conocemos la plenitud de las cosas y por eso nosotros utilizamos libros, porque somos un poquito tontos. No tenemos la capacidad, digo tontos en el sentido de falta de conocimiento. Somos ignorantes, es la palabra correcta, no es ignorantes. Ignoramos casi todo. Y aún de lo que supuestamente conocemos lo olvidamos y por eso nosotros utilizamos libros, cosas hechas por nuestras manos. Dios no necesita esto. Por lo tanto, esto es una imagen para ilustrar, antropomorfizando esta idea del conocimiento pleno de Dios al conocimiento que nosotros podemos obtener cuando grabamos y ponemos las cosas en libros.
porque Dios evidentemente no necesita un libro, Jesús no necesita un libro. A lo sumo una computadora tampoco necesitaría una computadora porque ya él todo lo conoce. Él sabe todo, conoce todo. Por lo tanto, este concepto no tiene sentido literal, mas sí tiene sentido en la idea de transmitir el mensaje de que todo está computado, de que todo se sabe, no hay nada oculto. Dios conoce todas las cosas, así como si todo se estuviera escribiendo en un libro. No es que exista ese libro, sino que Dios todo lo conoce. Así que esto es una imagen simbólica. Lo otro es los tronos. Cuando se habla de trono, también es un símbolo, porque como nosotros en el mundo utilizamos tronos, se está hablando de la autoridad de Jesús. Jesús tiene la autoridad. No es que Jesús tiene allí un trono y se sienta en ese trono. Es un símbolo de la autoridad que tiene Jesús. Nosotros nunca vimos a Jesús que se sentara en un trono cuando estuvo aquí en el mundo, que se pusiera en ese tipo de posiciones. Claro, él utilizaba las cosas que estaban a mano, las sillas, que una piedra, que allí donde pudiera ponerse. Pero Dios no construye tronos. Los tronos los construimos nosotros, los seres humanos, y en este mundo. Entonces, el otro punto es la cuestión del lago de fuego. Nosotros hemos aprendido que hay personas que van al lago de fuego, pero el lago de fuego no es más que ese lugar donde se purifica aquello que todavía está lleno de lo que no sirve, es decir, de la escoria, de lo inmundo. Se purifica para sacar de allí el oro puro, para sacar allí del oro purísimo, que es lo que nos da Jesús, ese oro purísimo. O sea, el lago de fuego lo que simboliza es esto. Personas que todavía no han aceptado a Cristo, no han decidido seguir a Cristo para que Él los salve, que van a seguir pasando por la vida, por la condenación, que es no estar, no seguirle, no conocerle. Esa es la condenación, lo cual lo dice claro, que no conocerle es la condenación, con no conocer a Cristo, porque como les digo, todo el que le conoce, le sigue. Entonces, no seguir a Cristo, esa es en sí la condenación. Entonces, el lago de fuego es eso, no seguir a Cristo. Y en ese no seguir a Cristo, las personas van a seguir siendo probadas y purificadas hasta el punto que lleguen a conocerle. Y cuando lleguen a conocerle es cuando han sido purificados, es cuando salen de ese lago de fuego, que es un simbolismo de este proceso por el que todos pasamos, pero por el cual otros pasarán también en la resurrección, porque Jesucristo nos resucita a todos, a los que creyeron y a los que no creyeron. Jesús nos resucita por igual. ¿Por qué? Porque Él es así. Él es la resurrección y la vida. Y Jesús no va a dejar a nadie que permanezca en la tumba para siempre. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Y Él quiere que vivamos y darnos la oportunidad de proceder al arrepentimiento. Aún aquellos que en esta vida no lo han hecho, van a tener su oportunidad de proceder al arrepentimiento, de conocer a Jesús. Pero Jesús siempre le va a la vida, porque Jesús no es mezquino para darle vida solamente a aquellos que ya le siguen, sino que le da vida, le da la resurrección, me refiero a todos, y la vida que es Él mismo, se las ofrece hasta que ellos terminan por darse cuenta de que realmente la vida está en Él para conocerle. Cuando le conocen, le siguen, como he explicado muchas veces. Entonces, este juicio investigador, la idea de un juicio investigador no tiene sentido. Sí hay un juicio, pero no es investigador, porque no es como que Jesús tenga ahora que hacer una investigación para saber cuál es tu vida. No es como que Jesús ahora tenga que hacer una investigación para saber cuáles son las cosas que tú hiciste y cuáles son las que no hiciste. Más bien, el juicio de Jesús no es investigador. El juicio de Jesús es que ya Él sabe que tú eres culpable y te declara inocente. En eso consiste el juicio de Jesús. Él nos dice que no nos juzguemos, no nos condenemos unos a otros, para que podamos entrar justamente en esta salvación que ya Él nos ofreció. A veces somos nosotros mismos los que nos estamos sacando de esta salvación, nosotros mismos nos estamos extrayendo de esta salvación porque estamos condenando a otro, y cuando condenamos a otro, nosotros nos declaramos condenados. Es así. Cuando nosotros juzgamos y condenamos a otros, nosotros nos estamos declarando nosotros mismos como los condenados. Nosotros nos estamos condenados, es decir, no estamos queriendo ir a la vida, no estamos queriendo ir a Cristo, porque ese es el mensaje de Cristo. Pero cuando lo hemos hecho, cuando lo hemos aceptado, aunque tengamos falla, cuando decidimos que queremos que Jesús nos libre de esta condición de pecado, de esta condición incluso de eso, del querer juzgar y condenar a los demás, Él lo va a hacer porque Él hemos conocido hasta cierto punto, no que lo hemos conocido completamente, sino que lo hemos conocido hasta cierto punto, y Él es presto para darnos
su vida, la vida eterna. A todos. Entonces, el juicio. Vamos a leer dónde que se da el juicio. Ya yo lo dije, pero vamos a leerlo aquí en Juan 12, 27 al 32. Dice, ahora está turbada mi alma, dice Jesús. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces, vino una voz del cielo que decía, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí, que había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otro decía, un ángel le ha hablado. Esta voz vino y dijo esto. Ahora, lo primero que aquí que Jesús aclara es que esta voz no vino por causa de él mismo, sino que vino para que ellos crean, porque Jesús mismo es Dios y en él mismo habita el Espíritu de Dios. Entonces dice Jesús, respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Es decir, es para que ustedes crean, no porque esta voz tenga que dar un testimonio necesariamente de mí, a mí, sino que es a ustedes, porque esta voz es la voz de Dios. Yo mismo soy Dios, yo y Dios uno somos, yo soy el mismo. Por eso él dice, tú quieres ver al Padre, ¿cómo que no has visto al Padre? Si me has visto a mí, has visto al Padre, porque es el mismo. Ahora, esta voz viene para que crean, porque efectivamente Jesús está localizado, es decir, no está en no es una manifestación omnipresente de Dios, sino que es una manifestación localizada. Dios sigue siendo omnipresente, aun cuando Jesús está localizado en un lugar, pero es la manifestación la que está localizada, es la forma como se está manifestando. Entonces dice Jesús, esto es lo importante, ahora es el juicio de este mundo. Es decir, ahora es el juicio de este mundo. Lo que él está diciendo, ahora yo juzgo al mundo. Y dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Es decir, ahora yo le quito la potestad al príncipe de este mundo, porque es príncipe, porque tiene potestad, a Satanás. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, dice Jesús. Efectivamente, Jesús sabe efectivamente y sin ningún lugar a dudas, lo conoce perfectamente, que cuando Él es levantado, allí se da el juicio. Y que aunque nosotros todavía no hemos manifestado que hayamos sido puestos en el cuerpo de Cristo, es decir, que hayamos sido transmutados a este nuevo cuerpo para ser liberados no solamente del pecado, sino libres también de la carne, es decir, de las riendas, de las cárceles del pecado en la carne, aunque ya fuimos liberados en el Espíritu cuando lo hemos creído, en nuestro ser, en nuestra alma. Aunque todavía no lo vemos, ya esto sucedió, ya el juicio se dio, ya Jesús juzgó, y en la cruz Jesús juzgó. ¿Y qué fue? ¿Y cuál fue el juicio de Jesús? Declaró a todos inocentes y ahora los está trayendo a todos hacia sí mismo. En este mismo momento Jesús nos está trayendo a todos. ¿Cuándo Jesús terminará de atraer a todos? Cuando todos sean atraídos y le sigan, le conozcan y procedan al arrepentimiento. ¿Quiénes? Todos. Jesús sabe que Él va a traer a todos. Así como sabía que todos sus discípulos le iban a volver a seguir, así como sabía que todos sus discípulos le iban a abandonar, así como sabía un montón de cosas sobre tu vida, sobre mi vida, que hemos hecho y que vamos a hacer, Él también sabe que todos nosotros vamos o hemos, ya muchos de nosotros, pero los que no lo han hecho, van a proceder al arrepentimiento y van a ser atraídos todos a Él en su amor, porque cuando la gente conoce qué tan grande y en qué consiste hasta cierto punto, porque somos limitados en ese conocimiento, pero cuando comienzas a meterte en qué consiste ese amor tan grande de Jesús, le sigues. Y Él sabe, Jesús lo sabe, que va a traer a todos a sí mismo. Todas las naciones. En esta visión de Apocalipsis 7, 9 al 10, lo que se nos muestra es cómo todas las naciones, todos los hombres de todos los pueblos, de todas las naciones, de todas las lenguas, todos los seres humanos, mujeres, niños, todos los seres humanos son atraídos a Cristo. Y luego de haber sido atraídos a Cristo, son puestos en nuevas ropas, en ropas blancas, es decir, en nuevos cuerpos, sin relación con el pecado. Y habiendo sido puestos allí, adoran al Señor en espíritu y en verdad, como debe de ser de adorado. Como Jesús dijo, llegará la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y nos dice en el pasaje, dice, después de esto me leí aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos.
todos son símbolos, pero se está refiriendo a todas las personas del mundo. ¿Por qué? Porque no hay trono, Jesús no es un cordero, ¿verdad? Y no son ropas blancas. Lo que son es, las ropas blancas son cuerpos nuevos. El cordero es Cristo porque es inmolado, ¿verdad? Y el trono es su potestad, su majestad. No es que tenga un trono literal. Y las palmas en las manos se refiere a la celebración, que vamos a celebrar estas cosas. Cuando todos hayamos sido redimidos, cuando todos hayamos sido purificados, cuando todos hayamos sido liberados del pecado, esas personas que nosotros a veces consideramos que son muy malas según nuestro parecer y que les juzgamos y le condenamos mal, porque no le juzgamos, no le juzgamos según Cristo, sino que le juzgamos según las apariencias de lo que vemos, de lo que hacen sus miembros, y no según Cristo que los declara inocentes allí en la cruz. Esa persona, nosotros vamos a verla que van a ser redimidas también en el momento, porque en un momento le van a conocer, le van a seguir y Cristo no les va a rechazar. Dice él, yo no rechazo a nadie. Todo el que viene a mí, yo les recibo. Y todos son atraídos a él y a todos les va a recibir. Entonces, aquí terminamos este mensaje. Espero que les sirva de mucho, que les sea de utilidad. Dios les bendiga mucho. Nos vemos en otro mensaje. Chao. Suscríbete y si quieres puedes dar like y si quieres también puedes compartirlo con alguien que crea que le pueda ser útil este tipo de mensaje. Nos vemos.